El poblado de Eleusis, ubicado a poco menos de 20 kilómetros al noroeste de Atenas, fue sede de los ritos más sagrados de la antigua Grecia. Unos ritos mistéricos que perduraron nada menos que 2000 años. Aquellos que participaban de estas ceremonias debían pasar por una iniciación ritual en la que quedaban obligados por juramento y por espíritu a guardar silencio de todo lo que veían y oían. Allí, en aquel pequeño rincón del mundo griego, se adoraba a la madre y a la hija, y se conocían los secretos de la vida y de la muerte, y también de la resurrección. Los misterios eleusinos son ese gran enigma que llena de brumas la religión de los antiguos griegos. Una serie de ritos de la que mucho se ha especulado, pero que en realidad nada sabemos. ¿De qué se trataban? ¿Qué fin tenían? ¿Qué era lo que los iniciados veían en la oscuridad del recinto? Silencio, temor y esperanza. Los ritos de Eleusis fueron más que una simple celebración religiosa. En su secreto se escondía una necesidad común para todo el género humano, la certeza de saber que había algo más después de la muerte. Acompáñennos en este encuentro, en el que trataremos de correr el velo de ese gran secreto que fueron los misterios de Eleusis. Para descubrir el propósito de los misterios, primero debemos conocer sus orígenes, los cuales encuentran sus raíces en el mito más conmovedor y significativo, el rapto de Perséfone. En el himno homérico a Deméter se cuenta que la hija de la diosa de los cultivos se hallaba recolectando flores cuando de pronto la tierra se abrió y de ella salió un carro tirado por 4 caballos. El conductor, invisible y letal, tomó a la muchacha por la cintura y se la llevó a las profundidades de la tierra. Sus gritos alertaron a Deméter, pero cuando ésta llegó ya era demasiado tarde. Su hija había desaparecido sin dejar rastro. Desesperada, la madre vagó por el mundo buscando entre lágrimas a Perséfone. Los días pasaban y su angustia no hacía sino aumentar. Los cultivos, estrechamente ligados al estado de ánimo de la diosa, sintieron su tristeza y empezaron a marchitar. Hasta que un día la diosa Hécate le aconsejó que acudiera al sol que todo lo ve. Así fue como Deméter descubrió que Perséfone había sido raptada por Hades y llevada al mundo de las sombras. Saber a su hija en el inframundo fue un golpe duro. Perséfone era una diosa, y como tal, era inmortal, pero al estar atrapada en el mundo de los muertos, era como si hubiese fallecido. No podemos siquiera imaginar el dolor de una madre que pierde un hijo. Aquellos que oían este relato no podían más que sentir pena y empatía por la diosa. El mito es realmente triste. La madre rogó a Zeus que sacara a su hija del inframundo, pero el rey de los dioses se negó por temor a iniciar una guerra con Hades. Deméter abandonó entonces el Olimpo y partió a la tierra de los hombres, pero su angustia fue tan grande que desatendió sus obligaciones como deidad, y los suelos pronto dejaron de dar frutos. El hambre y la desolación se apoderaron del mundo. Hombres y animales sucumbían ante la escasez, reyes y mendigos morían por igual, y las madres mataban a sus hijos en sus cunas por piedad. Incapaces de soportar tanto dolor, los dioses imploraron a Deméter que restituyera la naturaleza, pero la madre solo quería a su hija de regreso. Al final, Zeus no tuvo alternativa y envió a Hermes a negociar con Hades la devolución de Perséfone. El señor de los muertos no tuvo reparos, pero al momento de separarse de la muchacha, le entregó una granada para que comiera, y ella, sin saber lo que significaba, ingirió algunos granos antes de regresar al mundo de los vivos. Durante este tiempo de espera y angustia, Deméter había permanecido confinada en Eleusis,
Y allí, en ese pequeño asentamiento sin importancia, la diosa se reencontró finalmente con su hija. Su alegría, sin embargo, duraría muy poco. En cuanto Deméter vio la granada en las manos de su hija, supo que su felicidad tenía los días contados. Y es que todo aquel que prueba el alimento de los muertos, inexorablemente sentirá deseos de regresar al mundo de las sombras. Este reencuentro solo sirvió para que la madre pudiera despedirse de su hija. El último adiós, el último abrazo. Pasado el tiempo, Perséfone sintió los impulsos de regresar con los muertos, aun cuando su madre trató en vano de contenerla a su lado. Su carácter de alegre muchacha cambió, se marchitó como las flores en otoño y solo pensaba en la muerte. Deméter amenazó entonces con destruir toda la vida en la tierra, lo que obligó a Zeus a intervenir y mediar entre ambas partes. Así fue como se resolvió que Perséfone permanecería en el Hades tantos meses como semillas de granada hubiese comido, viviendo el resto del año con su madre en el mundo de los vivos. Y Deméter, viéndose sin opciones, aceptó esta decisión. De esta forma, cuando Perséfone partía al inframundo, su madre entristecía y la vida misma moría, la naturaleza languidecía. Pero cuando la hija regresaba a la vida, la felicidad de Deméter hacía que la vegetación volviera a florecer y que los cultivos creciesen en los campos. Este ciclo de vida, muerte y resurrección no explicaba la dualidad invierno-primavera, sino las épocas de cosecha y sequía. Deméter era la diosa de los cultivos, no del clima, y su hija Perséfone era la imagen viva de la resurrección, de la vegetación que vuelve a la vida después de la muerte. Si la naturaleza participaba de este ciclo, ¿por qué no también la humanidad? ¿Era este el gran secreto de los misterios? Deméter se acordó de la pequeña aldea de Eleusis que la había acogido y ordenó la construcción de un santuario en su honor y la instauración de sus ritos sagrados. Ritos en los que se revelaría a sus iniciados los misterios de la vida y la resurrección. Un ciclo por el que su hija Perséfone estaba condenada a pasar año tras año. Eran estos misterios, más que las cosechas y los dones de la agricultura, el verdadero regalo de la diosa a la humanidad. La esperanza de que nuestro camino no termina con la muerte. Ahora bien, ¿qué puede decirnos la arqueología sobre estos misterios? Se han encontrado indicios de un santuario en Eleusis en torno al 1500 antes de la Era Común, una época de influencia mutua entre la cultura minoica de Creta y la micénica de la Grecia continental. Tanto en la antigüedad como en tiempos modernos se ha intentado encontrar un origen cretense para los ritos eleusinos, pero aún no se ha podido dar una respuesta definitiva a esta posible relación. Fuera cual fuese el rito que se observaba en Eleusis, no fue sino un culto local y reducido que no se volvió panhelénico hasta fines del siglo VIII antes de la Era Común, cuando viajeros de toda Grecia empezaron a acercarse para ser iniciados, atraídos por el mensaje de esperanza de los misterios. En ellos podían participar tanto hombres como mujeres, e incluso esclavos. Las únicas exigencias eran que el iniciado fuese mayor de 18 años, hablase la lengua griega y no hubiese cometido ningún homicidio. En época de Pisístrato se amplió el santuario y se lo rodeó con muros fortificados. Pero durante la invasión persa del 480, el recinto sagrado de Eleusis fue incendiado por los bárbaros, impidiendo que se celebraran los ritos por primera vez en 1000 años. En Historia de Heródoto se narra un curioso episodio al respecto.
El día antes de la batalla de Salamina, una nube de polvo se elevó por el camino sagrado que iba de Atenas a Eleusis, al tiempo que una multitud gritaba el nombre de Shaco, tal como se hacía en los misterios. Pero cuando los persas fueron a ver qué sucedía, no vieron a nadie. La creencia en esta procesión fantasma perduró en el recuerdo de los griegos como un hecho real. La invasión de los persas había impedido que los ritos se observaran, pero los mismos no podían dejar de realizarse, incluso en una situación tan crítica. Los griegos tenían la convicción de que los dioses habían enviado espíritus para celebrar los ritos ante la imposibilidad de los mortales. El santuario destruido por los persas no fue reconstruido hasta la época de Pericles, a mediados del siglo V antes de la era común. A partir de entonces, los ritos eleusinos experimentaron una etapa de apogeo que los llevó a ser reconocidos como los más sagrados para los griegos. Por otra parte, desde hacía tiempo venían celebrándose a las afueras de Atenas unos ritos preparatorios para los misterios eleusinos, que, sin embargo, no estaban reconocidos como oficiales. Eso cambió cerca del 450, cuando los sacerdotes de Eleusis se convencieron que aquellos pequeños rituales campestres eran necesarios para la iniciación. De esta forma, los misterios se dividieron en menores y mayores, celebrados en diferentes épocas del año. Es probable que esta división ya existiese desde antiguo, pero a partir de ese momento, los misterios menores pasaron a ser observados fuera de los muros de Atenas, reservándose Eleusis la celebración de los mayores y más importantes. Pero Atenas y Eleusis no siempre estuvieron en paz. En algún momento los atenienses intentaron hacerse con la organización de los misterios. Quien controlaba los santuarios más importantes tenía gran influencia en la región. Atenas, sin embargo, no llegó a dominar por completo los ritos eleusinos. ¿Explica esto la instauración de los misterios menores en Atenas como una especie de pacto entre las autoridades de la polis y los sacerdotes de Eleusis? A lo largo de estos minutos hemos conocido los orígenes mitológicos e históricos de los misterios. Pero, ¿en qué consistían realmente? ¿Qué secretos eran revelados a los iniciados para que ya no temieran a la muerte? Los misterios menores recibían el nombre de Míesis y fueron una serie de rituales destinados a preparar a los iniciados para los grandes misterios que presenciarían meses después en Eleusis. Se celebraban durante 7 días, del 20 al 26 de Antesterión, equivalente a nuestros meses de febrero y marzo, y tenían lugar en un bosque sagrado a orillas del río Iliso, en Agras, a las afueras de Atenas. Allí, cerca del templo de Artemisa Agrótera, había un altar de la madre y la hija, donde se congregaban los candidatos a iniciarse. La ceremonia era secreta y estaba prohibido hablar de ella, pero a juzgar por los relieves del sarcófago de Torre Nova y de la urna Lobatelli, en los que se representa a Heracles participando del rito, podemos darnos una idea del ceremonial que, al parecer, tenía como fin la purificación de los iniciados. Según la tradición, los ritos menores surgieron para explicar por qué Heracles pudo estar en presencia de Perséfone cuando bajó al Hades en busca de Cerbero. Para poder entrar y salir del inframundo, es decir, para morir y revivir, el héroe debía ser iniciado en los misterios. Pero había un problema: el mistes o iniciado no podía ser un asesino, y Heracles se había cargado muchas vidas a lo largo de sus trabajos. Por eso se establecieron los ritos en Agras, para purificar al héroe y permitirle participar del secreto de Eleusis. El ritual de la Míesis estaba dividido en 3 fases.
La primera consistía en la ofrenda de un cerdo, sobre el que el sacerdote vertía un líquido como libación, al tiempo que sostenía un recipiente con amapolas. El sacrificio era expiatorio. El animal moría en lugar del iniciado, para limpiar así sus faltas, y su sangre era vertida en un foso, para alimentar las ánimas de los muertos, atraer su atención y garantizar su buena predisposición. Tras esto, el iniciado debía lavarse en el río Iliso para purificarse con agua y sentarse luego en un vellón de carnero dispuesto sobre un trípode. Al hacer esto emulaba la actitud de Deméter, que descansó sobre un vellón mientras sufría la desaparición de Perséfone. Pero al iniciado se le cubría la cabeza con un manto para sumirlo en la oscuridad, mientras una sacerdotisa lo aventaba con un tipo especial de cesta llamada lignon. El lignon era una cesta que se usaba como aventador para separar el trigo de la paja, por lo que su relación con el culto de Deméter es evidente. Pero hay algo más. Al aventar y generar una corriente de aire, se buscaba separar momentáneamente al alma del cuerpo, así como el aventador separaba el grano del resto. No olvidemos que la palabra griega para alma es psyche, lo que también puede significar soplo o hálito. El iniciado, tras una larga jornada cargada de emociones, en ayunas y a oscuras, sugestionado además por sus creencias, realmente podía experimentar que el alma se separaba del cuerpo para ser purificada. Hecho esto, se vestía con ropas nuevas y quedaba en presencia de las diosas. Debe entenderse esta fase como la teatralización del mito, o al menos el relato del mismo. Al finalizar la miesis, los sacerdotes revelaban ciertas cosas de las que los iniciados no podían hablar, cosas que serían corroboradas meses después durante los misterios mayores. A partir de ese momento, el iniciado pasaba a llamarse Mistes, el que tiene los ojos cerrados, el que debe guardar silencio. Cuando presencie los ritos mayores en Eleusis, se elevará a la categoría de Epoptes, el que ha visto. Siete meses después de la iniciación en Agras, tenían lugar los misterios mayores, conocidos como Epopteia. Comenzaban el 15 de Boedromión, el equivalente a nuestro septiembre, y duraban 7 días. Si bien el gran secreto sucedía en Eleusis, la celebración de los mismos empezaba en Atenas. 2 días antes, unos efebos iniciados partían a caballo hacia Eleusis para escoltar la comitiva que traía a Atenas los objetos sagrados del culto mistérico. Un grupo de sacerdotisas hacía todo el trayecto en silencio, portando sobre las cabezas las kistai, unas cestas atadas con hilos púrpuras, cuyo contenido era un secreto que solo los iniciados conocerían. Esta procesión, a la que se le iban añadiendo más personas a medida que se acercaba a Atenas, terminaba en el Eleusinion, el templo de Deméter que se alzaba bajo la Acrópolis. Allí la delegación era recibida por la sacerdotisa de Atenea, como señal de que la diosa protectora de la polis mostraba sus respetos a las señoras de los misterios. El día siguiente, conocido como Agirmos o reunión, un heraldo convocaba a los iniciados a las afueras del Eleusinion, donde el hierofante, el sacerdote de los misterios, anunciaba la próresis, que era una serie de instrucciones previas de cara a los días por venir. Se tomaba lista de los iniciados y se les recordaba su obligación de mantener silencio de todo cuanto verían. Y con esto se daba formalmente inicio a los misterios mayores.
Al amanecer el 16 de Boedromión, los iniciados marchaban al son de los tambores hacia el puerto de Falero, llevando cada uno un lechón. Y a un grito del hierofante, todos se metían en el mar con sus ofrendas. Esta inmersión tenía como fin purificar a los iniciados de cualquier falta que hubiesen cometido, desde la limpieza de los misterios menores. Por la noche se sacrificaban los cerdos en honor a Deméter y se celebraba un banquete para los participantes del rito. Al día siguiente los iniciados tenían que permanecer encerrados en sus casas, y si eran atrapados deambulando por las calles, corrían el riesgo de ser expulsados de los misterios. Durante su confinamiento, las sacerdotisas les acercaban las cistas con los objetos sagrados, sobre los cuales debían reflexionar, preparándose además para la revelación y haciendo las paces con los dioses y sus antepasados. Mientras los iniciados permanecían aislados, el resto de la ciudad celebraba una fiesta en honor a Asclepio, el dios de la medicina. A esta celebración se la llamaba Epidauria, ya que se recibía una embajada proveniente de Epidauro que traía las imágenes sagradas del dios para depositarlas en el Eleusinio. Por la noche se hacían banquetes para aquellos que fueron iniciados en años anteriores. Sobre el 18 de Boedromión no se tiene demasiada información. Es probable que ese día los iniciados empezaran el ayuno ritual, mientras las sacerdotisas preparaban el sagrado Kikeón, un brebaje a base de agua y harina de cebada, aromatizada con poleo. La misma bebida que Deméter había tomado al ser recibida en Eleusis, y con la cual rompió el ayuno que ella misma se había impuesto como duelo por su hija. El 19 de Boedromión daba inicio la gran procesión que partía del Cerámico en Atenas. Numerosos iniciados, sacerdotes, representantes de la polis y embajadas de distintas ciudades marchaban por el camino sagrado hacia el santuario de Eleusis, donde el gran secreto los aguardaba. El daduco, o portador de antorchas, abría la marcha, seguido por el hierofante y las sacerdotisas. Entre los iniciados había uno que había sido escogido por sorteo entre las familias más distinguidas de Atenas e iniciado a expensas del Estado para que representara a la polis en los misterios. Dicho muchacho era conocido como Pais Efagestías, el niño del hogar, y simbolizaba a Demofonte, el niño que Deméter había querido inmortalizar en las llamas del hogar. Los iniciados caminaban en ayunas y con las cestas sobre las cabezas, llevando además unas ramas de mirto con hilos de lana que sacudían al son de las flautas y los tambores. Con ellos marchaba también una efigie de Dioniso. Los 20 kilómetros a Eleusis se hacían difíciles con muchas colinas y caminos de subida y bajada, en ayunas y llevando el peso de las cestas. Era, sin duda, una prueba de fe para los iniciados. Tras dejar atrás una colina dominada por un bosque de pinos consagrado a Apolo, la procesión descendía hacia la laguna de Reiton y los campos rarianos, la zona más fértil del Ática, donde se cultivaba trigo y cebada. Este descenso era significativo por dos motivos. En primer lugar, ya podía verse Eleusis a lo lejos, con su resplandeciente santuario brillando al final de la bahía de Salamina. Y en segundo lugar, porque se trataba de una representación del descenso de Perséfone al Hades. La emotividad del momento se veía aumentada cuando el hierofante ordenaba el cese de toda música y cántico. El silencio consumía los corazones de los iniciados ante la idea de estar bajando al mundo de los muertos. Hasta que de pronto el sacerdote gritaba «Iage», y el alarido se propagaba por toda la procesión. Iage era el vocativo de Yaco, una de las formas de adoración de Dioniso como dios de la resurrección.
Gritar su nombre como llamándolo era un pedido desesperado ante la inminencia de la muerte. Un pedido de socorro hacia el dios que podía revivirlos. Los iniciados caminaban hacia el Hades, por lo que después de la tensión ritual era un grito liberador. Al llegar a los campos rarianos, los iniciados también liberaban la tensión, gritando insultos y obscenidades en honor a Shambe, una anciana que había aliviado a Demeter de su tristeza, haciéndola reír con palabras soeces. Al final de los campos había un puente que cruzaba el Cefiso Eleucino. Allí unos hombres enmascarados esperaban a los iniciados para insultarlos y arrojarles cosas, como si fuese una bienvenida al mundo de los muertos. Pero más allá del puente se encontraba el santuario de Eleusis, al pie de una colina rocosa. La procesión entraba en el recinto amurallado a través de 2 propileos y se detenía finalmente alrededor de la fuente Partenio, también llamada Calícoron, donde, según la tradición, Demeter se había detenido para llorar la desaparición de su hija. Los iniciados tenían prohibido descansar, pues debían pasar la noche en vela y hacer una vigilia en honor a la madre, bailando y cantando alrededor de la fuente y en la playa frente al mar. Y si alguno se quedaba dormido, extenuado por el cansancio, las emociones o el hambre, los hombres enmascarados se encargaban de atormentarlos para que despertaran. Al amanecer el 20 de Boedromión, los iniciados al fin rompían el ayuno, compartiendo una torta de cebada llamada Pélanos, lo que formaba entre ellos un vínculo de fraternidad. Recordemos que entre los iniciados había mujeres y esclavos. Durante los misterios estaban a la misma altura social que los hombres, que podían incluso pertenecer a la aristocracia. Los ritos eleusinos los igualaban a todos en la vida y en la muerte. Después de romper el ayuno, las sacerdotisas bailaban en las puertas del Telesterium, con unos recipientes llamados kernoi sobre las cabezas, de modo que el contenido de los mismos se mezclase. Dicho contenido era el Ciseón, el brebaje que todos los iniciados debían tomar antes de presenciar los misterios. Es probable que este bebedizo escondiera el secreto de los ritos eleusinos, ya que la cebada podía haber estado contaminada con cornezuelo. El cornezuelo es un hongo que crece en la cebada y en otras plantas similares. Consumirlo produce efectos alucinógenos. Al preparar el ciseón, las sacerdotisas podrían haber molido cornezuelo a sabiendas de sus efectos. ¿Explica esto la vivencia tan profunda que los iniciados tenían dentro del recinto sagrado? Fuera o no cierta esta hipótesis, después de beber la pócima, los iniciados ya estaban listos para el momento más sobrecogedor de los misterios. Entrar en el Telesterium y presenciar lo que no podía ser pronunciado. Antes de penetrar en la oscuridad del recinto, cada iniciado debía recitar una frase ritual conocida como síntema, una especie de contraseña que le daría acceso al templo. He ayunado y bebido el ciseón, he traído el recipiente y tras haber visto su contenido, lo he puesto en su cesta. La frase hace alusión al misterioso contenido que traían en las cestas desde Atenas. Algunos sostienen que se trataban de espigas de trigo, cereal, serpientes e incluso símbolos fálicos. Pero la verdad es que nada se sabe y solo podemos especular al respecto. Recitada la frase, los iniciados iban entrando en el Telesterium, el templo más grande de Grecia, construido como una inmensa sala columnada. Allí se acomodaban en gradas frente al Anáctoron, el espacio más sacrosanto donde solo el hierofante tenía permitido entrar y donde se guardaban reliquias de tiempos arcanos.
Una vez todos dentro, se bloqueaba la luz del sol con mamparos para que el recinto quedara a oscuras. El daduco, portando 2 antorchas, era la única fuente de luz, mientras el hierofante entonaba una serie de himnos que sumía a los iniciados en una especie de trance, aumentado tal vez por los efectos del cansancio y el siseón. El ritual dentro del Telesterion contaba con 3 pasos antes de la gran revelación. Primero la drómena, que al parecer era una teatralización del reencuentro entre la madre y la hija, aunque algunos sostienen que dicha dramatización habría sido redundante. Luego sucedía la deignímena, en la que se revelaban a los iniciados una serie de objetos divinos. Y por último la logómena, que consistía en la recitación de palabras sagradas. A continuación tenía lugar el momento más importante de los misterios de Eleusis, la epopteia o revelación. El hierofante abría la cámara del Anáctoron, del que salía una llamarada de fuego y una luz cegadora que enmudecía a los iniciados, y a través de la cual experimentaban una epifanía, al tiempo que el Eckheion, una suerte de gong, resonaba en el recinto como un trueno, estremeciendo a todos hasta la médula. Y ante el sobrecogedor silencio que envolvía a los presentes, el hierofante proclamaba en voz alta: «La poderosa señora ha dado a luz a un niño divino, ha dado a luz al poderoso Señor». Según nos cuenta Píndaro, los iniciados veían algo sobrecogedor que confirmaba la continuación de la vida después de la muerte. Sófocles, a su vez, agrega que la epifanía iba acompañada de náuseas, temblores y sudor frío. ¿Qué era lo que veían? ¿Qué causaba en los iniciados una experiencia tan abrumadora? De acuerdo con los himnos órficos, los iniciados contemplaban a la diosa Perséfone regresando del mundo de los muertos. Pero no era la presencia de la diosa lo que los conmocionaba. Perséfone no estaba sola. En sus brazos llevaba a un recién nacido, un niño que había nacido en la muerte. El fuego no eran las llamas del inframundo, sino las de una pira funeraria. A través de ellas aparecía la reina de los muertos, trayendo una nueva vida que nacía de la muerte. El mensaje de los misterios era este: la muerte a la que todos tememos no es el final, sino un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo era representado por un recién nacido en brazos de Perséfone, la vida en brazos de la muerte. Pero ¿quién era ese niño? ¿Se trataba acaso de Sagreo, el primer Dioniso, regresando a la vida? Fuera lo que fuese lo que los iniciados veían, bajo efectos alucinógenos o no, aquello les daba esperanza de una vida después de la muerte. Bendito aquel que, habiendo visto estos ritos, toma el camino bajo tierra, pues conoce ya el final de la vida, así como su divino comienzo. Con estas palabras, enaltecía Píndaro a los iniciados que habían presenciado la Epifanía. El propio Cicerón, siglos después, también se expresaría de forma parecida sobre los misterios de Eleusis. No solo hemos encontrado allí la razón para vivir más alegremente, sino también la razón para morir con mayor esperanza. Una vez terminada la epifanía, el hierofante, en completo silencio, sacaba una espiga de trigo que enseñaba a los iniciados, devolviéndolos de esta forma al mundo de los vivos, al mundo de las cosas tangibles. La espiga no era más que una espiga, pero simbolizaba todo lo que la madre y la hija ofrecían a la humanidad. Deméter el alimento y Perséfone
la resurrección. Al día siguiente, el 21 de Boedromión, se repetía la experiencia en el Telesterion para aquellos que no hubiesen podido llegar a tiempo, o que, por motivos de espacio, no habían cabido en el recinto sagrado. Al caer el sol se celebraba una fiesta nocturna en los campos rarianos, que duraba hasta el amanecer, con banquetes y bailes. Y los iniciados ofrecían libaciones de vino en honor a sus antepasados en el Plutonion, el templo de Hades construido en una oquedad de la colina. Momentos antes del alba, se sacrificaba un toro para conmemorar la finalización de los misterios. A partir de entonces, los iniciados guardarían amistad con sus compañeros de misterios, estrechándose vínculos de camaradería y ayuda mutua. Todos quedarían ligados a Eleusis como la propia Deméter, esperanzados por lo que habían visto salir de las llamas del Anáctoron. La importancia de los misterios se ve reflejada en la prohibición bajo pena de muerte o destierro de revelar sus secretos. Contar lo que sucedía en el Telesterion era un tabú, no tanto porque la resurrección estuviese garantizada para aquellos que participaban del rito eleusino, sino por el hecho de vivir esta vida sabiendo que la muerte no determina el final de nuestra existencia. Es por esto que se consideraban divinos a los que habían presenciado la epopeya. Podían vivir sin el peor de los temores, el temor a la muerte. Los misterios fueron el mayor regalo que los dioses podían dar a la humanidad, que ahora podía sentirse parte de algo más grande y mejor que su efímera existencia. Era lo más cercano que podía estar a la inmortalidad. En el Fedro de Platón se cuenta una bonita historia sobre los misterios. El orador Lisias se había enamorado de una esclava y deseaba darle un presente, pero como sabía que todo lo que le daría sería tomado por su ama, decidió regalarle algo que jamás le quitarían: ser iniciada en los misterios eleusinos. En época romana el santuario de Eleusis fue agrandado y embellecido por varios emperadores que hicieron de mecenas de los misterios, los cuales seguían celebrándose sin mayores cambios desde eras remotas. Solo en el año 168 de la Era Común se estableció que los iniciados llevaran ropas blancas como símbolo de pureza. La vestimenta que los griegos usaban en estos ritos, de hecho, debió tener cierta aura de santidad. Tenemos constancia de personas que guardaban las ropas que usaron durante los misterios para vestir con ellas a sus hijos cuando fueran a su vez iniciados. La llegada de los cristianos a Grecia no bastó para mermar la influencia y atractivo que tenían los misterios. Ni siquiera los edictos imperiales pudieron con ellos. En 364, el emperador cristiano Valentiniano prohibió la celebración de todo rito nocturno, con la idea de debilitar la religión pagana. El entonces procónsul romano en Grecia, Vetio Agorio Pretextato, declaró que el edicto haría imposible la convivencia de Roma con los griegos, pues estos ya no podían observar correctamente los misterios, que para ellos eran los más sagrados y los que daban sentido a la vida. Al final se permitió que los misterios se siguieran celebrando, como si el edicto imperial jamás se hubiese promulgado. Pero el ocaso no estaba lejos.
En 392, el emperador Teodosio I promulgó un nuevo edicto que prohibía la celebración de todo rito no cristiano, y solo 4 años más tarde, los godos dirigidos por Alarico I entraron en Grecia y saquearon y destruyeron el santuario de Eleusis, para nunca más ser reconstruido. Las llamas que anunciaban el regreso de Perséfone trayendo vida de la muerte, ya no volverían a arder para alegría y esperanza de los iniciados. Una nueva religión se abriría ahora paso entre los griegos, con su propio mensaje sobre la muerte y la resurrección. El final de los misterios fue para los griegos un golpe aún peor que el cese de los Juegos Olímpicos y la destrucción del santuario de Olimpia. La convicción de que los ritos de la madre y la hija mantenían unida a la humanidad estaba arraigada en la memoria del pueblo desde tiempos antiguos. Ver arder el recinto sagrado de Eleusis debió ser para ellos el fin del mundo. La humanidad ya no volvería a nacer de la muerte, ya no sería digna de estar en presencia de Perséfone.